9:19 de la mañana, estamos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Carlos, amigos, mañana inician las labores escolares en las instituciones educativas cuya infraestructura esté en óptimas condiciones o por lo menos que pueda albergar a los estudiantes durante este nuevo año escolar 2023. Lamentablemente, debido a las intensas lluvias, las emergencias registradas en el norte del país, en Lima también, han generado que esta fecha, que inicialmente había sido propuesta para el 13 de marzo, se aplace y nuevamente en algunos sectores también que digan se vuelve a reprogramar, porque en algunos casos el 27 de este mes todavía iniciaría el año escolar. ¿De qué forma afecta la educación de nuestros pequeños el hecho de estar postergando e incluso anunciar que si es que no se puede iniciar de forma presencial, se realizarían las labores de forma virtual? Vamos a analizarlo en breve. Sí, lo vamos a conversar con Carla Gamberini, co-CEO de Más Educación PE. ¿Cómo está, Carla? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buen día, Carla. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Noemí, ¿cómo están? La primera consulta, Carla, ¿qué tan importante es tener un espacio, un aula escolar en un ambiente adecuado y en buenas condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo y se logren las competencias y las capacidades en los alumnos? Sí, Carlos, es fundamental. O sea, el aprendizaje, para poder lograr un aprendizaje de calidad, que es a lo que deberíamos apuntar como país, necesitamos varios factores, siendo tan importante el tema de nutrición adecuada, condiciones socioemocionales en las familias adecuadas, como el tema de un espacio pedagógico en el cual se pueda trabajar con los recursos adecuados. De hecho, hace algunos años se publicó una norma sobre espacios pedagógicos. Es bien importante recordar que los servicios básicos son lo mínimo, que las locaciones sean seguras y le den bienestar a los chicos es muy importante, y que también el espacio esté diseñado así. Ahora bien, la presencia del docente es todavía más fundamental, por eso las clases presenciales son tan importantes para trabajar y para poder articular todos estos elementos que se necesitan. Es muy preocupante que hayan tantas escuelas que estén en riesgo y que ahora con las lluvias haya subido ese número incluso, y que si bien se ha hablado de nueva calendarización para quienes van a abrir un poquito más tarde, también se ha hablado de que las zonas que han sido más afectadas abrirán cuando estén mejoradas. Y eso no se sabe realmente cuándo será. Entonces es preocupante. Carla, en ese sentido, a ver, estamos en una época de emergencia, la emergencia no ha terminado, lamentablemente hay muchos pequeños que no van a iniciar las labores mañana 20 de marzo, a pesar de que ya hubo una reprogramación. El hecho de no asistir a clases, ¿de qué forma nos está perjudicando en el aprendizaje y en el cronograma que teníamos establecido para que nuestros pequeños regresen a clases? Sí, a ver, el tema de los aprendizajes es preocupante nuevamente. A ver, en 2021 fines, que se publicó inicio del 2022, hubo esta evaluación de aprendizaje, que fue una evaluación de hecho virtual, que solo se hizo con un porcentaje seleccionado de la población, pero que te da estadísticas de primaria y de secundaria de cómo estamos, ¿no? Y por ejemplo en secundaria los chicos han caído 16 puntos en comprensión lectora y 13 puntos en matemáticas. Y usualmente la variación en años anteriores ha sido de 0.3. Es decir, hemos caído 16 versus una variación de 0.3 debido al cierre de escuelas. Entonces, hoy, más que nunca, es urgente dar las condiciones adecuadas para que los aprendizajes se puedan retomar de manera regular. Y estos son aprendizajes cognitivos. Digamos, en temas socioemocionales, tenemos 1 de cada 10 chicos que es capaz de relacionarse de manera más normalizada con los estudiantes. La mayoría no lo son. Entonces es bien importante mirar esto, y por eso digamos, hoy que el ministro dice sí, vamos a recalendarizar, por ejemplo, un problema o una pregunta que a mí me surge como especialista, es decir, ¿y qué va a pasar con los docentes? Porque a algunos sí se les dijo inicio el 13 de marzo, pero los estudiantes no. Si vamos a recalendarizar, ¿cómo se van a organizar con los docentes? ¿Les van a pagar más? En fin. Y luego otro tema para mí que debe pensar. Sí, adelante.
Sí, Carla, muchas gracias. Es importante lo que estamos hablando, el tema de los aprendizajes, lo que nos estás comentando y nos quedamos alarmados, ¿no? Porque hay que recordar que además el Ejecutivo ha declarado en emergencia el sistema educativo de nuestro país desde el segundo semestre del 2021 hasta el primero del 2022. ¿Qué tanto hemos podido avanzar en todo ese tiempo teniendo en cuenta que ya iniciamos un año nuevo educativo 2023? Pero además te quería pedir por favor que de repente si le puedes bajar el altavoz, porque estamos teniendo algunas dificultades con la comunicación. Muchas gracias, Carla. Sí, disculpa, ya me puse el audio aquí para que se escuche mejor. Espero que ahora se escuche mejor. No, gracias a ti. No, está perfecto, gracias. Gracias. No, a ver, es interesante, como les decía, el tema de la devaluación se hizo como inicios del 2022. Hoy no ha habido una evaluación siguiente que reportar a nivel macro, digamos, los colegios se están evaluando y se han visto muchas dificultades. Entonces, es muy importante reforzar el tema de fortalecer los aprendizajes básicos, cognitivos como comprensión lectora, matemática, ciencia y tecnología, pero también es súper importante reforzar el tema socioemocional. Entonces, el vernos en una situación donde no todos los niños y adolescentes pueden iniciar el año escolar de manera regular, el vernos también en una situación en la que los docentes no van a saber realmente cómo enfrentar esto, es preocupante. Y para mí es problemático el pensar que, por ejemplo, el caso de Lima Metropolitana fue un caso en el que no necesariamente se tenía que haber dado la medida de no iniciar todo, sino que debió haber sido mucho más focalizado y tomando estrategias que efectivamente respondan a la afección particular, cosa que no se ha hecho. Lo bueno es que ahora el ministro ha dicho que ya se va a hacer, Lima puede iniciar a menos que los directores reporten otra cosa de manera particular, pero ese tipo de estrategias son las que ya tenían que estar planificadas. El fenómeno de las lluvias es algo que estuvo ya alertado desde el año pasado. Entonces, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sufran de estos percances? Correcto, Carla. Hay alumnos que mientras esperaban que su colegio se reconstruya, y hay incluso obras paralizadas de instituciones educativas, han estudiado en aulas prefabricadas. ¿En cuánto disminuye la posibilidad de un buen aprendizaje de estos alumnos que ocupan estos espacios? Lo consulto un poco para conocer la necesidad de reconstruir los colegios de manera oportuna y efectiva. Sí, estas obras prefabricadas yo creo que fueron una solución bastante buena para la inmediatez de la necesidad. Entonces, si las aulas seguían las condiciones, por ejemplo, que necesitas de acuerdo a cada clima, costa, sierra y selva tienen diferentes condiciones de diseño, si seguían los espacios pedagógicos que necesitas de distribución del aula, no había problema para resolver la inmediatez. Sin embargo, un problema que se ha dado es que en muchos casos se han quedado con las aulas prefabricadas. Es decir, no se ha pasado a lo siguiente, que era efectivamente construir la infraestructura adecuada. Porque el aprendizaje de un niño o niña no se da solamente dentro del aula, sino en espacios diferentes para las diferentes competencias que formar. Entonces había que pasar a la construcción de la infraestructura, cosa que no se ha hecho en muchos casos, en otros lados ha sido lento. Entonces sí es bien importante ahí mejorar la articulación entre gobierno local, gobierno regional, Ministerio de Economía, PRONIET, que efectivamente es el órgano que rige todo esto para acelerar esto. Y hoy más que nunca, que han habido nuevos colegios afectados, hay que responder de manera más eficiente. Carla, ahora hablamos de la infraestructura, hablamos de los materiales educativos, de los profesores, pero ese soporte emocional, teniendo en cuenta que los estudiantes vienen de un momento tan difícil, han perdido sus casas, han perdido sus juguetes, han perdido de repente un integrante de la familia, no se da ese soporte emocional, no hay psicólogos y esto viene de hace muchísimos años. Sí, yo creo que una de las evidencias que la pandemia nos ha dejado y que era importante que de alguna manera se resalte el problema es el foco en la salud mental. Antes, en realidad, no había tanto foco en pensar de que el bienestar socioemocional de los niños, niñas y adolescentes es tan importante como su desarrollo cognitivo. Hoy hay esa preocupación. Entonces hay que poner una mirada sobre esa estrategia. Hasta el año pasado efectivamente se hizo, me parece que fue Contraloría, que levantó la información de que no habían suficientes psicólogos en las escuelas.
Esperemos que este año esta política cambie, que haya inversión en lo socioemocional y también fortalecer a los docentes para acompañar este proceso socioemocional, porque finalmente muchos niños han regresado de pandemia con varias condiciones socioemocionales que no estaban reportadas antes, como dificultad de relacionarse con sus compañeros, miedo a poder convivir en un espacio así. Entonces, todo esto los docentes, que son quienes están día a día, han tenido que manejarlo. Entonces, necesitan mucho más fortalecimiento y recursos. Un psicólogo, por supuesto, que es una opción y es súper importante, pero también los docentes mismos, los tutores especialmente, necesitan mecanismos para conducirlos desde el aula. Hoy, por ejemplo, está apareciendo un problema que tampoco está mapeado mucho, que es el ciberacoso a los chicos, ya que ahora están constantemente en el ambiente digital, sufren estos problemas y a veces los docentes no son entrenados para poder canalizar estos temas de ciberacoso. Entonces, todo esto es bien importante visibilizarlo y dar recursos y dar capacitación para que los docentes puedan canalizar esto a través de psicólogos, trabajar con familias, etcétera. Ciertamente, Carla, el ciberacoso es un problema que se debe atender de una manera prioritaria. Carla Gamberini, muchísimas gracias por esta comunicación con RPP, con Ampliación de Noticias. Muy amable y muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día. 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a la pausa, Noemí. Actualizamos los titulares de la media hora y luego regresamos con más entrevistas aquí en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, La Voz de todo el Perú.